Lucía García y les doy la bienvenida a Controlando TV, el defensor del televidente del canal Univalle TV. Ya saben que esta ventana para ustedes para que nos ayuden en la construcción de buenos contenidos televisivos. Ya saben que se pueden contactar con nosotros a través de las cuentas que aparecen en pantalla para ayudarnos a hacer una televisión mucho más plural. Bueno, y continuamos con los productores independientes. En esta oportunidad contamos con la presencia de Andrés Santa Cruz. Él es comunicador social, magíster en sociología. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien todo. Y bueno, aquí pues pendiente de esta oportunidad para expresar pues cualquier inquietud que tengan pues sobre el tema de esta oficio dentro de esta pandemia, pues esta situación. Bueno, Andrés es comunicador social, pero es productor independiente. Por eso él nos va a comentar también un poco acerca de su experiencia. Cuéntenos los proyectos que usted ha realizado. Bueno, yo más que todo, desde que me gradué o incluso desde antes, he tenido una participación más activa en la televisión pública. Yo he sido realizador, director de muchos programas de televisión para canales como Señal Colombia, algunos productos para Telepacífico, para el canal universitario de la Universidad del Valle, para CMI. Entonces me he movido mucho, sobre todo en canales de televisión pública y televisión cultural. Más que todo esa ha sido mi experiencia, además de realización de documentales, también para estos canales y, digamos, independientes. Y por supuesto, toda una producción, digamos, bastante amplia, pero a nivel ya independiente de videos y otro tipo de productos audiovisuales, pues en diversos ámbitos. He hecho también docencia sobre Actualmente, comunicación. perdón. Ajá. También he estado, digamos, vinculado a la docencia Continúe. durante muchos años. Sí, he estado vinculado a la docencia durante varios años. Hace unos años, pues ya no lo ejerzo, pero sí lo estuve, digamos, durante bastantes años, cercano a unos 20 años, un poco menos, en diversas universidades del país sobre el tema también audiovisual. Entonces, eso hace parte como de mi experiencia a grandes rasgos en el tema. Actualmente usted está trabajando en la CBC y Valle en Paz. Sí, pues en el momento no, tuvimos un proyecto, sobre todo a final de año, digamos que se desarrolló a final de año, relacionado con el tema ambiental. Estuvo patrocinado por la CBC y por la Corporación Valle en Paz, ¿sí? Un programa relacionado con la educación ambiental. Estamos a espera pues de que se vuelvan a reiniciar labores porque el proyecto pues gustó mucho, entonces digamos que vamos a lanzar una segunda etapa pues de este proyecto, pero digamos que esa es la idea, estamos a espera de eso. Bueno, Andrés, en la actualidad ya se puede decir que vamos a cumplir el primer año de esta nueva realidad que nos tocó afrontar de un momento a otro, pero que de una forma u otra nos dejó potencializar muchas cosas que a veces ni siquiera sabíamos si teníamos y poder resolver en medio de esta situación. ¿Cómo observa usted el panorama actual de la producción de contenidos? Pues bueno, obviamente la situación de pandemia y las sucesivas cuarentenas que se han dado pues a lo largo de este tiempo, obviamente ya mucho más flexibles que antes, pues ha, digamos, derivado como en ciertas condiciones que nos obligan como a cambiar algunos aspectos de las formas de producción. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar, digamos, para salir a grabar a algún lado. Por supuesto, como todos sabemos, pues hay ciertos protocolos que hay que guardar por seguridad, el tema de la distancia, de no aglomerar muchas personas. Incluso apenas empezó toda esta situación, recuerdo que yo trabajaba en Cali para ese entonces, justamente en el área audiovisual de la coordinación de comunicaciones. Y al gerente de entonces se le ocurrió hacer un canal para emitir, digamos, contenidos sobre esta situación de pandemia y nos vimos en una situación precisamente e irónicamente un poco comprometedora porque se improvisó como digamos, una infraestructura de un canal rápidamente en la oficina del mismo gerente y obviamente se aglomeró bastante gente ahí. Entonces tocó establecer como un control de quiénes entraban, quiénes no. Yo estaba como dirigiendo la emisión, pero obviamente estaba todo el equipo técnico, más la presentadora, más los invitados. Entonces, digamos que tocó hacer como un control
relativamente estricto de eso, pero a veces pues se salió un poco de las manos porque llegaba como más gente fluyendo por ahí. Entonces, eso era como un momento donde estaba empezando todo y nos fuimos dando cuenta con eso que había que tener controles mucho más estrictos y empezar a diseñar protocolos a la hora de producir para televisión o para cualquier contenido, digamos, audiovisual, porque normalmente, pues como nosotros sabemos, pero no todo el mundo sabe, pues digamos, en una producción audiovisual normalmente hay bastantes personas, ¿sí? Dependiendo pues del tamaño de la producción. Cuando son producciones independientes a veces son mucho menos personas, pero de todos modos eso implica por lo menos la participación de 3, 5, a veces 10 personas, más los invitados, ¿sí? Entonces toca pensarse muy bien y ser mucho más, digamos, económicos en los recursos a la hora de ir a producir y pensar, bueno, ¿quiénes son realmente necesarios aquí? ¿Cómo podemos, digamos, eh, mejorar estos procesos de tal manera que no se requieran tantas personas para hacer lo mismo? Eso tiene, pues, por supuesto, sus pros, pero también sus contras, claro está. Y de paso también creo que, dime, no, tranquila, dale, dime. Perdón. No, que le iba a preguntar exactamente, con lo que estás diciendo, se puede decir que hay pros y contra en medio de esta situación. ¿Hay contenidos de calidad en este momento entonces con esta situación o se ha desmejorado por completo? No, yo pienso que la situación no ha incidido sobre la calidad de los contenidos, digamos que yo creo que son, no es algo excluyente, ¿no? No porque la situación esté así, entonces los contenidos bajan necesariamente. Incluso, de hecho, creo que la misma situación promueve algo muy importante para las producciones audiovisuales, que es la creatividad y la recursividad, precisamente porque a menos que un producto audiovisual esté adscrito a la gran industria, pues obviamente cuenta con pocos recursos. La producción independiente de siempre cuenta con muy pocos recursos. Entonces a uno le toca ser muy creativo y muy recursivo a la hora de emprender un proyecto. Y con una situación así más aún. Es decir, yo pienso que entre más restricciones a uno le toca ser más creativo. No, no lo pienso, es un hecho, es un hecho. Entonces, cuando uno le dicen eso de que la creatividad de volar libremente, pues no tan, o sea, en realidad para que la creatividad se estimule hay que poner ciertos como límites y ciertas restricciones, porque es ahí donde con esos límites es que uno empieza a buscarse las maneras de salir adelante y de sacar adelante un proyecto, un producto, una idea. Entonces, estas mismas restricciones que por lo general de por sí ofrece la producción, más las restricciones de esta situación de pandemia, pues ya hace que nos toque ser mucho más recursivos y tener ideas, digamos, mucho más creativas para emprender estos proyectos. Y además de todo, eso es en cuanto a la producción, pero además de todo uno, digamos que la misma situación le genera a uno ideas. A mí se me ocurrió, por ejemplo, una idea para un guión de un cortometraje a raíz de toda esta situación cuando vi una vez hace el año pasado una noticia que me pareció muy cómica, pues también. Y entonces eso me disparó como una idea. Yo dije, bueno, de estas situaciones se sacan cosas positivas también a la hora de la verdad, ¿no? Y estoy seguro que no soy el único. Entonces, por supuesto que tiene sus puntos, pero también están estos factores que son, digamos, provechosos y aprovechables, pues, para una buena labor. Actualmente, Andrés, ¿en qué proyecto se encuentra? Pues actualmente, como precisamente estábamos hablando ahorita, en este proyecto que es con la CBC y Valle en Paz, pero además, bueno, esto está, digamos, a espera de lanzarse como la segunda etapa, pero además yo tengo con mi esposa una empresa que no tiene que ver con el asunto, porque es una empresa de bolsos artesanales o de origen artesanal, pero en esta empresa yo desarrollo labores relacionadas con el tema audiovisual y el tema visual. Digamos que yo me encargo de toda la parte del marketing visual y el marketing audiovisual, entonces hago fotografía, también hago videos a veces, entonces me toca ir a territorio, que nosotros trabajamos con una comunidad indígena, que son los Eperaras y Apidara, y me toca estar yendo pues con relativa frecuencia ya al territorio del resguardo a hacer algunos videos, registro fotográfico, entonces digamos que me muevo mucho por ahí, muy en clave documental y a veces un poco publicitario también la cosa, pero sobre todo muy en tema de registro documental. Por ahora estoy en eso, escribiendo, porque precisamente el mismo encierro, por decirlo así, pues Permitió tener ya toda esa permitió, creatividad exacto. Entonces y estoy tiempo para... aprovechando el encierro para crear y escribir muchísimo. Esas son mis actividades actualmente.
¿Cómo observa usted el futuro de la relación con relación a las redes sociales y los portales web en este momento? Pues es que yo creo que ya estamos en el futuro, realmente. Incluso podría decir que antes de la misma situación de pandemia, Se está eh, presentando ya cambios grandes, significativos, por en la supuesto, o forma de sea, el consumir. tema de la virtualidad ya de hace rato se estaba implementando, solo que con esto, por supuesto, se incrementó mucho más y esto está generando muchísimas ganancias para las grandes multinacionales y las grandes corporaciones encargadas pues de estos temas, ¿no? Amazon y Google, en fin, toda esta gente que se encarga de todas estas plataformas, Facebook, porque por supuesto todo pasa por ahí, ¿no? Entonces, ahora con mayor razón, ahora se suma además de eso la educación, ¿no? La educación virtual que ofrece muchísimas Mm. dificultades, pero que al fin y al cabo toca de todos modos a afrontar la Es la situación. única opción que tenemos en este momento para continuar con los procesos de Por, educación. claro, no se puede parar y hay muchos procesos no solo de educación, sino también de comercio, por ejemplo, en el caso nuestro precisamente, donde, y en muchos casos seguramente donde la gente, digamos, tuvo que cerrar sus tiendas o sus negocios y atender, digamos, vía virtual. Entonces, digamos que esto ya se venía presentando, pero con la pandemia, por supuesto, se incrementa más y esto va a fortalecer muchísimo, digamos, ese sistema digamos, de la red y de lo virtual. Y yo creo que estamos entrando en una etapa donde la sociedad va a experimentar unos cambios, eh, digamos, entendiéndolo desde ese aspecto, ¿no? De cómo nos relacionamos con los demás a través de esa virtualidad, pues que cada vez va a ser más necesaria. Pero respecto a lo que está diciendo para usted, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en el campo audiovisual? Bueno, pues esto también, repitiendo lo mismo, esto también se venía presentando desde antes de la misma pandemia, ¿no? Digamos que hay muchas vertientes del audiovisual que trabajan con nuevas tecnologías, ¿sí? Digamos que la televisión convencional ya prácticamente está entrando en desuso y eso los mismos canales lo saben muy bien, entonces se abren, digamos, plataformas web. Muchos de los egresados de las universidades que ya son profesionales en este campo y que entran al mercado laboral ya están pensando también, incluso en las mismas carreras, desde la misma formación universitaria ya se está pensando en los nuevos medios, ¿sí? Y cómo esta producción audiovisual se puede emitir, digamos, a través de estos medios digitales porque definitivamente se está imponiendo. Ya la televisión, por ejemplo, que vemos ya no es, como digo, esta televisión convencional de sintonizar canales, sino que ya es televisión, digamos, por suscripción, por pago, previo, otras plataformas como Netflix, Disney, etcétera, etcétera, la misma Amazon Prime, por ejemplo. Entonces, digamos que toda la producción se está volcando como hacia allá. Además de de series, de estas miniseries o microseries web, youtubers, cuánta cosa pues se hace pues dentro de este medio audiovisual, todo se está volcando como hacia allá. Entonces toca pensar así. Con todos esos cambios que se están presentando, ¿cómo visualiza usted en sí el panorama del campo audiovisual? Pues yo, digamos que a mí me parece que yo trato como de no valorarlo, digamos, de manera positiva o negativa, porque como decíamos ahora, pues eso trae sus pros y sus contras al fin y al cabo, ¿sí? Yo creo que es una evolución normal, ¿sí? Porque el mundo de hecho está evolucionando así, y el campo audiovisual cabe dentro de ese mundo en evolución, digamos que es un ámbito más pues eh, dentro de las formas de expresarse del ser humano, ¿sí? El medio audiovisual. Y si el mundo está evolucionando hacia lo digital, pues el medio audiovisual también va así. Entonces yo creo que es una evolución normal, digamos, nada y que obviamente encuentra resistencias, pero pues creo que puede traer cosas muy positivas también. A mí no, digamos que no tiendo como siempre a juzgar de inmediatamente algo negativo hacia los cambios, la posibilidad de los cambios, pero creo que antes de eso se trata, ¿no? El mundo está en permanente cambio y se trata como de empezar a adaptarse a eso y creo que debemos es adaptarnos como a eso precisamente. Y en medio de esta situación que pues nos cambió la vida a todos, ¿cómo observa usted el apoyo del gobierno para los productores independientes? Bueno, yo no, realmente, últimamente no he estado muy vinculado como a esas áreas eh,
de estímulos de parte de las entidades del gobierno pues hacia este tipo de producciones independientes, básicamente porque he estado más bien como suscrito como a empresas, a labores como más relacionadas con el entorno corporativo. Sí. Eh, pero la verdad es que el apoyo siempre ha sido escaso. Es decir, el panorama independiente siempre, de la producción independiente, siempre se ha distinguido por lo mismo, ¿no? Es decir, siempre es una búsqueda de dónde sacamos los recursos para hacer De este u recursos. otro proyecto, si de arrancar un poquito por acá, otro por acá, tiene que presentarse como a cantidades de convocatoria, hacer toda una búsqueda, pues, de dónde me saco estos u otros recursos, a veces recurrir incluso a la empresa privada, porque los recursos que vienen del Estado realmente no son suficientes para algo tan costoso como es una producción audiovisual, incluso por pequeña que sea realmente, porque los equipos son costosos, el oficio pues de por sí, digamos que uno procura pagarlo justamente, porque pues también se subvalora mucho en muchas ocasiones y eso es muy triste, ¿no? Ver cómo los profesionales que se han formado durante años pues tengan que, digamos, pasar trabajos porque no están recibiendo lo justo por su labor. Entonces, digamos que yo creo que el apoyo sigue siendo el mismo, la verdad no creo que haya habido mucho cambio pues en esa materia. Eh, eh, y bueno, la búsqueda continúa, ¿no? Por cómo mejorar esas condiciones para la producción audiovisual. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué mensaje tiene para nuestros televidentes? Bueno, no, pues con respecto al tema que estamos hablando, pues bueno, esto es una situación que estamos viviendo todos, el mundo entero, pero que en algún momento va a parar, ¿no? Digamos que muchos dicen que esto va para largo. Hay que hacerse la idea y como le recomiendan a todo el mundo, pues hacerse la idea que esta es la vida que vamos a tener por unos años más y más bien adaptarse, ¿no? No presentar resistencias. Y eso aplica también para el digamos, el ámbito audiovisual. Vamos, que si ya sabemos que esto va a continuar por unos años, pues más bien hagámonos a la idea, adaptémonos como al entorno, a lo que está sucediendo y más bien desarrollemos nuestra creatividad, que es como lo más importante, ¿no? Es mantener estimulada esa creatividad y esa recursividad para hacer lo que nos gusta hacer definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Él es Andrés Santa Cruz, comunicador social, magíster en sociología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a nuestros televidentes les recuerdo que se pueden contactar con nosotros a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Es importante que nos ayuden a construir una televisión mucho más justa. Soy Ana Lucía García y esto es Controlando TV, el defensor del televidente del canal Univalle TV. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Ana Lucía, chao.